Hemos visto a Cristo el apóstol, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de Cristo como profeta. Cristo el profeta, hermanos. Primera de Pedro 1:10. ¿Sí? Y miren aquí este pasaje. Dice así, Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. Y miren, ¿quién, hermanos? ¿El Espíritu de quién? De Cristo. De Cristo que estaba En en él. él. Entonces, ¿quién estaba en los profetas, hermanos? Cristo. El Espíritu de Cristo. Entonces, todo lo que hacían los profetas, lo que hablaban, lo que profetizaban, lo que llegaron a hacer en sus ministerios, fue porque había una llenura, y esa era la llenura del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Porque ahí dice que el Espíritu de Cristo estaba ¿en qué? En ellos, en los profetas. Entonces todos los profetas, Moisés, Jeremías, todos los que podemos, Isaías, todos, Zacarías, Ageo, vamos nosotros a entender entonces con este verso que ellos eran vasijas donde el profeta Jesucristo residía, moraba en ellos, hermano. Ellos tenían una gran llenura del Espíritu de Cristo. Leemos cosas como Elías, como Eliseo, ¿no? Y de verdad vemos en ellos abundancia de palabra, abundancia de obra, abundancia de profecía. Y de hecho en algunos profetas vemos algunas obras de poder, algunas sanidades, algunas hasta resurrecciones, ¿no? Pero ellos, ¿con qué poder lo hacían? ¿Con qué virtud? Con la llenura de Cristo. Entonces, hermanos, eso quiere decir que Cristo es el profeta que residió en los profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, hermano. Y entonces, insisto en esto, todo lo que ellos hicieron, profetizaron, cómo Dios los usó, fue con base en la llenura de Cristo. Cristo los llenó, hermano. Eran vasijas. Entonces podemos entender que nuestro Señor es el profeta. Así como nuestro Señor es el apóstol, ahora Él también es el profeta, hermanos. Ahora, voy a darles una definición básica y elemental en Hebreos capítulo 1, verso 1, Hebreos 1:1. Una definición muy básica, elemental de lo que quiere decir la palabra profeta. Y es muy simple. Hebreos 1:1, esa palabra profeta quiere decir simple y sencillamente alguien que habla en lugar de otro. Así. Alguien que habla en lugar de otro. Claro, de hecho, me parece, si no me equivoco, se estuvo mencionando un poco las diferentes definiciones de la palabra profeta. Hay algunas como Naví, Roé, esas las tienen ustedes que revisar en el original, o sea, en el Strong, en el idioma original, porque toda nuestra Biblia traduce, bueno, a veces traduce vidente, ¿verdad? Pero a veces, la mayor parte de las veces, profeta. Pero hay un estudio muy interesante que yo les invito que hagan, y es cada vez que aparece la palabra profeta, revisen al original, porque a veces dice Naví, a veces dice Roé. Y si hay una diferencia en el hebreo entre Naví y Roé. Hay veces yo hice ese estudio, pero me parece que la palabra Naví está más relacionada a cuando el profeta, digamos, tiene el entendimiento abierto. Y Roé es cuando viene con una palabra. Entonces hay veces que dice el profeta Natán, ahí chequen qué palabra es cuando viene a amonestar a David.
Porque en esa amonestación, en esa palabra no viene como Naví, viene como Roé, porque viene ya a dar la palabra. Pero en general, así resumiendo una definición en general para todo el ministerio profético, es alguien que habla en lugar de otro. Ahora miren Hebreos 1:1. Miren, Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Ahora dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ahora entendemos que Cristo como profeta es el que ha venido a traernos, es por medio del cual Dios ha hablado y sigue hablando a nuestras vidas. ¿Sí? Él es el verbo, Él es la palabra. Ahora la profecía toda radica en nuestro Señor. Y ahora Él nos ha hablado. A alguien que habla en lugar de otro. Así como la palabra apóstol es bien sencilla, enviado. La palabra profeta, alguien que habla en lugar de otro. Ahora, quiero decirles algo tocante a Cristo como profeta, algo que está escrito. Y es una palabra bastante directa, diría yo, pero sí tenemos que verla en Hechos capítulo 3:22. Hechos capítulo 3:22, hermanos. Hechos capítulos 3:22. Hechos 3:22, vamos a ver algo que la palabra nos enseña tocante a Cristo como profeta. Ya entendimos que ahora el Padre nos ha hablado a través de este profeta, Cristo, pero ahora se nos indica algo más. Y aquí es donde hay que poner atención. Miren lo que dice el verso 22 de Hechos 3. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará, ¿qué? Profeta. ¿Quién es ese profeta profetizado? Cristo. Fíjense lo que está diciendo Moisés, hermano. El Señor vuestro... Y fíjense quién lo está diciendo. Si hay una figura bastante, me parece que la más prominente de todo el Antiguo Testamento es Moisés, hermano. Es estimadísimo este hombre aún entre los judíos. Bueno, porque Dios así lo trató también con esa vasija. Pero ese Moisés no se queda con la gloria. Ese Moisés dice: yo no soy, acuérdense. Él apunta a otro profeta. Dice: os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. ¿No es lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿A él qué? Oíréis. Ahí está, es lo mismo, hermano. A él oiréis. En todas las cosas que os ¿qué? Oh. Y miren el 23. Está bien tremendo este pasaje. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué le va a pasar, hermano? ¿Será qué? Pues fíjense lo que el Señor está profetizando tocante a Cristo como profeta. Que toda alma que no escuche a este profeta, ahí dice que puede ser ¿qué? Entonces me parece, hermano, que es importante aprender conforme a la palabra qué es lo que él habla como profeta. ¿No? Porque dice: todo aquel alma que no lo escuche, desarraigado. Pues yo creo que lo importante aquí es escuchar lo que él habla como profeta. Porque imagínense, si yo ni siquiera sé qué es lo que él habla como profeta, yo creo que, hermanos,
necesitamos estar seguros en Cristo como profeta. ¿Sí? Pero gracias a Dios que podemos entender por la palabra que Él es lo que Él nos está hablando como profeta. Pero qué importante es ser un pueblo conocedor, entendido, ¿verdad, hermanos? Es como los domingos ahí con los hermanos en la congregación estuvimos viendo y dándole una repasada al tema de lo que Él enseña para entrar al reino. Le dimos una buena repasada, hermano. Por ejemplo, pero Él dice si tu justicia no fuere mayor a la de los profetas y los escribas, no entras al reino. Bueno, lo primero de todo es que si no naces no puedes ver ni entrar al reino. Pero después Él viene diciendo otras cosas. Una de esas, si tu justicia no es mayor que lo escribas, no entras. Otra, si no te devuelves y te haces como niño, no entras. Entonces yo le decía a los hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos y comprendemos qué es hacerse y volverse como niño? Porque nuestro Señor ahí lo está diciendo, que si no alcanzamos esa medida, no vamos a entrar. Y se lo está diciendo al propio pueblo, hermanos. Nos devuelve la inocencia, hermano. Sí, yo creo, una cosa ahí que tenemos que estudiar es, pues, ver las características que la palabra enseña ahí. Pero yo les decía a los hermanos, si ni siquiera sabemos y comprendemos qué es, yo diría, creo que sí necesitamos que el Señor nos hable y nos revele. Y empezamos a hacer un estudio, las manchas, las arrugas, todo lo que Él dice que es necesario para entrar. Esas son 2 y estudiamos como 6, 7 cosas que son necesarias para entrar. Que a veces no las conocemos realmente, pero a veces creemos que vamos a entrar. Pero Él está diciendo, pongan la atención, porque sin esas cosas no entran. Entonces, aquí hay algo similar, que dice que si no lo escuchamos en las cosas que Él hable, desarraigados. Y el asunto es nosotros conocer, si verdaderamente reconocer y darnos cuenta si sabemos qué es lo que Él habla como profeta. Pero en un momento yo les invito a que consideremos algunas. Ahora, en segundo lugar, sobre todas las cosas, hermano, yo encontré un verso en segundo libro de Reyes 17:13. Antes de pasar a analizar las cosas que Él habla como profeta, les quiero dar este verso. Es un verso que puede y que resume prácticamente todo el ministerio profético. Si fuera necesario ver en un solo pasaje, hermano, que pudiéramos ver ahí condensado todo el ministerio profético, sería esto. Porque el ministerio del profeta en el Antiguo Testamento consistió básicamente en amonestar al pueblo. Los profetas no fueron levantados en primer lugar para los inconversos, hermano. Los profetas fueron levantados en primer lugar para el pueblo de Dios. Y en este caso específicamente para amonestar al pueblo del Señor. Este verso yo lo he estudiado desde hace algunos años porque lo resume todo, hermano. El 17:13 del segundo de Reyes, lo resume todo, hermanos. Miren, Jehová ¿qué? Amonestó. Jehová amonestó, esa palabra, por eso yo hablo de amonestar, ahí en el punto 2, amonestar. Amonestó entonces a Israel. ¿Y a quién? Y a Judá. Es su pueblo, ese es su pueblo. Esos no son los inconversos. ¿Por medio de qué? Y todos los videntes diciendo: volveos de vuestros malos caminos. Y ahí viene la amonestación. Yo lo que quisiera que resaltar es esa palabra, que si algo hizo el Señor sobre todas las cosas por medio de los profetas fue amonestar.
Ni siquiera, hermanos, fue profetizar cosas futuras, pero sí amonestar. Ni siquiera fue las sanidades, los prodigios y milagros, aunque hizo y obró algunos. De tal manera que nosotros vamos a reconocer la obra de Cristo en sus siervos, la obra de Cristo profética en sus siervos, cuando la palabra que se está trayendo constantemente a través de esa vasija es una palabra de amonestación. Eso es el profeta, hermanos. Porque hoy en día la confusión está. ¿Y qué es un profeta y qué no es? Y tantas corrientes y tantos vientos que hay tocante al ministerio profético. Tantas corrientes. ¿Y qué son los videntes? Es un sinónimo de profeta. Ok. Sí. Eran hombres que veían. Ok. Eran hombres que veían, que tenían los ojos abiertos, que podían ver lo espiritual. Eran videntes. Ok. Eran profetas. De tal manera, entonces, hermanos, ¿cómo reconocer la obra profética de Cristo en un corazón, en una vida, en una vasija? La palabra. La palabra, hermanos. ¿Y qué palabra? La palabra de amonestación. Ahí está, hermano. Actualmente se liga mucho el ministerio profético, o lo van a ver ustedes, que lo relacionan mucho, por ejemplo, con la cuestión de profetizar a futuro, por ejemplo. Y viene un profeta y todos quieren que oren por ellos porque quieren que les diga cosas futuras. ¿Sí? Y hoy en día se liga mucho también a cuestiones de prodigios y milagros. Dicen, viene un profeta y lo relacionan así, con cosas que te diga a futuro y con cosas que te diga de orar, de sanidad. Y ya el punto más extremo es cuando ya... Bueno, hay muchas cosas, pero hermanos, si algo, insisto en este verso, si algo hizo el Señor, ahí lo dice, con todos los profetas, fue amonestar. Porque no todos los profetas hicieron milagros, hermano. A ver, ¿cuántos milagros hizo Habacuc? 0. ¿Cuántos milagros hizo Zacarías? 0. ¿Cuántos milagros hizo Ageo? 0. ¿Cuántos milagros hizo, o que están registrados, hermanos? Pero lo que sí está registrado de ellos es una clara amonestación al pueblo. Y de veras, yo creo que sí, muchas veces estuviéramos bajo la llenura, la influencia de Cristo, no quisiéramos que los profetas oraran por nosotros, hermano, porque lo que orarían fuera amonestación. ¿Me voy a entender? ¿Y a quién le gusta ser amonestado? Nuestro orgullo de hombre, no nos gusta que nos reprendan, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos digan nada. Como alguien dijo una vez, a mí no me gusta que me digan nada. Y entonces serían los profetas unas personas que uno no quisiera, de verdad, que ni invitarlos a predicar, hermano. Porque nos dirían cosas, el mensaje que vendría, insisto en ese verso, yo veo tanta riqueza, sería amonestación. Y no lo leímos, pero dice, volveos tus malos caminos, guardar los mandamientos, las ordenanzas conforme a todas las cosas que yo prescribí a vuestros, y que os he enviado por medio de mis siervos, ¿los qué? ¿Se dan cuenta? Entonces se lo digo así, ya sin ocultamiento. ¿Cómo reconocer a un profeta? Por su mensaje.
¿Y qué tipo de mensaje, hermano? Principalmente y sobre todas las cosas, un mensaje de amonestación. O también, hoy en día, a la prosperidad, a esa doctrina extrema de la prosperidad. Oh, hermano, la palabra del Señor es nuestro filtro, ¿verdad, hermano? Y el Espíritu Santo es el Espíritu que nos lleva a la verdad. Ahora, yo no hablo en contra de las obras portentosas de Dios, porque Dios sí tiene dones de ciencia, palabra de sabiduría, de poder. ¿Y cuántos hemos experimentado el poder de Dios aquí, hermanos? ¿Cuántos el Señor ha hecho una obra poderosa aquí, hermanos, a través de su poder? Yo no niego y no hablo en contra de todo eso, porque hemos recibido, hermano, y en ocasiones Dios se ha manifestado a través de nosotros en su poder. Pero sí, esto nos brinda mucho discernimiento. Entonces, hermano, yo les quisiera hablar en estos minutitos que nos quedan, nada más. Y al final voy a dejar también claro unas cosas, pero son, digamos, en segundo grado. Pero en primer grado hay que ponerle atención al ministerio, al mensaje de amonestación al pueblo. Entonces, con base en ese segundo de Reyes 17:13, el Señor me llevó a buscar, hermano, mensajes de amonestación de Cristo a la iglesia. Porque ya vimos, todo aquel que no escucha al profeta, desarraigado. ¿Cuál es el mensaje del profeta? Amonestación. De tal forma yo dije, entonces tengo que encontrar con la ayuda del Señor cuáles fueron los mensajes de amonestación que Cristo le dio a su iglesia. Y yo sí encontré varios. Principalmente, hermanos, principalmente en el mensaje del Apocalipsis a las 7 iglesias. Ahí vamos a encontrar unos mensajes de amonestación. ¿Me doy a entender? Porque lo que hace Cristo en el libro del Apocalipsis, iniciando el libro, no es tratar con el mundo, es tratar con su pueblo. Y los empieza a amonestar, hermano. Entonces vamos a ver en el libro del Apocalipsis algunos mensajes de amonestación de este profeta, que es nuestro Señor Jesús. El primero de ellos, en Apocalipsis 2:4. Y nada más los vamos a leer y a ver qué Dios nos habla, hermano. Pero sí pongámosle atención a las amonestaciones que Él nos está dando, hermano. Sí pongámosle atención. La primera amonestación de todas. El Señor amonesta a Éfeso por haber dejado su primer amor. Mira el 2:4 del Apocalipsis. Mira esta amonestación. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Más adelante ya le dice, por tanto, arrepiéntete. Pero esta es una amonestación a la iglesia, hermano, que el Señor como profeta traerá constantemente para decirle a la iglesia, no dejes tu primer amor. Ahí, hermano, todavía no es un mensaje ya de desarraigar, ¿verdad que no? Ahí el Señor no está desarraigando a nadie, ahí el Señor le está diciendo, mira, has dejado tu primer amor, pues arrepiéntete. Entonces hay una amonestación a la iglesia. El profeta está hablando en estos tiempos, hermanos, a toda aquella iglesia a que viva en su primer amor. ¿Sí? Y si lo hemos dejado, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a vivir en el primer amor. Ese estado primero en el cual uno recibió a Cristo y fue perdonado de sus pecados. Y lo que viene generalmente después de que uno recibe al Señor es un fervor, es un amor, es una consagración. ¿Cuántos lo experimentaron eso, hermano? Pero el Señor quiere que eso, hermano, sea algo constante. Que ese amor con el que el Señor te encontró
y con el que el Señor empezó a obrar cuando te salvó de tus pecados, que vivamos en esa constancia. Y si lo hemos dejado, recordemos, el profeta está hablando. El profeta está hablando, hermanos, de tal manera que debemos enfocarnos en lo que Dios habla, hermano. Muchas de las cosas que pasan hoy en la iglesia es por principalmente que se dicen y se hacen cosas sin fundamento. Sin fundamento. Pero hermano, ¿cómo predicarle, cómo profetizarle a alguien esa supuesta prosperidad, por ejemplo? Si es una vida en verdad que no vive en su primer amor. Yo creo que el Señor, hermano, está enfocado en el primer amor. O sea, se hacen cosas, hermano, a veces contrarias a la palabra y sin fundamento. Y sin fundamento. Pero gracias al Señor que tenemos su fundamento y es la palabra. Segunda cosa que el Señor amonestó y sigue amonestando: las falsas doctrinas. Oh, hermano, ¿habrá falsas doctrinas hoy en la iglesia? Creo que más que nunca hay muchas falsas doctrinas. Salud. Vamos al Apocalipsis 2, 14 y 20. Yo les invitaría, hermano, a que lean todos estos pasajes detenidamente y con la llenura del Espíritu Santo, a ver que el Señor les revela y les sigue revelando. Pero Cristo nuestro Señor, manifestado en un siervo genuino con el llamado profético, nos va a amonestar siempre en las falsas doctrinas, hermano. Nos va a retar al primer amor. ¿Sí? Hermano, pero vino y no predicó nada, no profetizó nada, pero sí nos dio un mensaje de amonestación. Ese es el profeta. Ese es el profeta. Ese es el profeta. Ese es el profeta. Miren, en el 2.14 y en el 2.20, a dos iglesias los reprende por falsas doctrinas, hermano. Mira el 2.14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. No vamos ahorita a elaborar tocante a qué es la doctrina de Balaam. Ustedes lo pueden estudiar. Llévenselo de tarea, hermano. Estudien, busquen, indaguen. ¿Quién fue Balaam de entrada, por ejemplo? ¿Y qué hizo Balaam? Yo nada más quiero ser puntual. Que el Señor está amonestando con respecto a la iglesia en cuanto a sus doctrinas. Doctrina es enseñanza, simple y sencillamente. Doctrina es enseñanza. Miren el 2.14. Ahora, miren el 2.20. Bueno, si seguimos leyendo, Balaam. Dice el 15 ahora. Ahí el 15, por favor, el 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, ¿qué? Aborrezco. Otro asunto doctrinal ahí, hermanos. Otro asunto doctrinal. Miren el 2.20 también. Al 2.20, miren el 2.20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, se le dice a Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel, otra cosa que estudiar, Jezabel, que se dice que, oh, hermano, entonces eso quiere decir que hoy en día en la iglesia hay mucha competición en esta cuestión del ministerio profético. Y hoy en día parece que está levantado ese espíritu llamado Jezabel. Porque lo que hoy más hay en la iglesia, diría yo, o abunda en gran manera, es lo referente a la profetisa Jezabel, al espíritu de la profetisa Jezabel. Pero gloria al Señor, hermano, que el Señor también está manifestando a su profeta, que es Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y ese espíritu de esa profetisa, hermano, cuántas cosas no ha introducido a la iglesia. Pero no solamente se dice profetiza, sino mira lo que pasa con ella, enseñe. Entonces también es maestra, porque el profeta, Cristo el profeta, profetiza, y Cristo el maestro enseña. Y esta mujer, este espíritu, profetiza y enseña. ¿Y cuántas doctrinas, perdonen que ahonde un poco en esto, no se han generado a partir de una supuesta profecía? ¿Me doy a entender? Hay lugares donde han hecho doctrina a partir de una profecía que en una ocasión alguien dio. Y hermano, ahí eso es doctrina y eso es ley. Históricamente, por ejemplo. Y pueden ahí seguir leyendo, mis amados hermanos. Entonces no nos sorprendamos cuando de pronto el Señor nos hable tocante a algo que creemos, enseñamos o profetizamos y que realmente sea un desafío, hermano. Un desafío porque probablemente tendremos que desechar esa doctrina, esa filosofía, ese modo de pensar, esa enseñanza, hermano. Y qué incómodo es, de verdad, desprenderse de algo que se ha venido enseñando. Entonces el profeta nos desafía y nos reprende tocante a las falsas doctrinas. Pero Él lo conoce todo, hermano. Él lo conoce todo y gracias al Señor que Él sí sabe lo que es falso y lo que es verdadero. Gracias a Dios, ¿no, hermano? Entonces yo siempre le digo, Señor, por favor, ayúdame en esta área doctrinal. Sé tú, Señor. Clarifícame las cosas, clarifica el entendimiento y no permita, Señor, que demos paso a la falsa profecía o a la falsa enseñanza. Y que la retengamos, porque estos la retenían, hermano. No querían soltar esa doctrina. Pero el Señor como profeta está echando abajo todas nuestras falsas doctrinas. Bendito sea Dios, ¿verdad, hermano? Que Él siga echando fuera y que Él siga derribando todo lo que es falso. Gracias, Señor. Pero hay otra amonestación, la tercera. Esa está ahí en Apocalipsis 3. Para ir directamente, 3:2. La iglesia en Sardis también le da por ahí una amonestación. Y miren lo que le dice en el 3:2 a la iglesia en Sardis. No la reprende, tal vez a Sardis, no la amonesta, mejor dicho, tocante a las falsas doctrinas, pero sí le dice una amonestación. Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras como perfectas delante de, y luego le dice, arrepiente. Hermanos, ¿cuántos sabemos que el Señor nos ha creado para buenas obras? No somos salvos por obras, ¿verdad que no? Pero a partir de que somos salvos, indiscutiblemente el Señor nos permite llevar a cabo las ¿qué? Las buenas obras. Las buenas obras. Y entonces a esta iglesia se le dice, pues que andaba abajo, andaba muy abajo en este tema de las buenas obras. O las estaba haciendo, pero las estaba haciendo mal. Y entonces, disculpen, pero ahorita no habrá tiempo, hermanos. En este instante por lo menos no. Sí tendremos que hacer un estudio con referencia a las buenas obras, para poder entenderlo todavía con mayor profundidad. De entrada, la fe sin obras es muerta. Pero a partir de ahí, la calidad con la que hemos de hacer las obras para con Dios, ahí está la calidad. ¿Verdad? Como alguien dijo una vez, no es la cantidad, es la calidad. Entonces, hermano, así, y ya, si hemos de hacer algo en el Señor, hay que hacerlo como para el Señor y no para los hombres.
En todas las cosas que se... Hermano, desde mover una silla, desde trapear un baño, desde agarrar una escoba, dar una clase, servir a los hermanos, tocar, alabar al Señor. Hermano, ¿cómo ha de ser hecho esa obra? Bien hecha en el Señor. Bien hecha en el Señor. No para los hombres. No la hago bien si me vigiló el hermano o la hermana. No. Las buenas obras. Entonces, el profeta, hermano, también nos amonesta en esta área. En esta área. Y en esta mañana sí debemos preguntarnos cómo están nuestras obras delante del Señor. Y con qué calidad. Cómo están nuestras obras ministeriales. Mis obras como hijo del Señor. ¿Sí? Bendito Dios. Perdón, ya les dejé un montón de tareas, ¿verdad, hermano? Ya ni las apuntaron de tanta tarea, ya les dejé un montón de tareas. Pero de verdad también les dejaría otra tarea. En algún momento pídanle al Señor y hagan un estudio sobre las obras. Y van a ver que cuántas cosas Dios les va a revelar. Y yo diría la última cosa, y vamos a dejar estos puntos, el B, el último punto, los últimos versos, hermanos, para la próxima clase. Para la próxima clase. Los mencionamos antes de Cristo el Evangelista. Pero miren, la última amonestación que él le da a la iglesia es porque era tibia. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Entonces el profeta, hermanos, siempre nos va a reprender, o siempre nos va a amonestar, mejor dicho. Y siempre va a reprender también nuestra tibieza espiritual. Miren el 3:15. Yo conozco tus obras. ¿Que ni qué? Ni eres frío ni caliente. Oh, hermanos, que ni eres frío. Y luego fíjense lo que le dice el Señor. Ojalá fueses frío o caliente. 16. Pero por cuanto eres ¿qué? Tibio. Vomitaré de mi boca. Yo no lo quería leer eso, hermano, pero ya lo leyeron. Entonces, aprovechando. Fíjense el mensaje. ¿Verdad que sí está fuerte este mensaje, hermano? Gloria a Dios, hermanos, cuando hay un siervo, cuando hay una vasija llena de Cristo, que nos viene y nos reprende nuestra tibieza espiritual. ¿Verdad, hermano? Hasta un niño puede usarlo el Señor. Papá, ya no has estado orando. Papá, ¿por qué ya no vamos a la iglesia? ¿No habla el Señor a través de los niños? Hasta a veces usa las burras de estas de Balaam. ¿No le habló ahí una burra a Balaam? Hermano, a veces al Señor hasta a los inconversos usa. Pues no, que tú eres muy cristiano. Pues no, que tú tienes tanta fe. ¿Por qué estás temblando de miedo ante esta situación? No son esas, hermano. Porque tenemos tibieza. Tenemos tibieza. Y así, hermanos, como verdad que a veces no necesitan darnos una predicación, pero el Señor usa cualquier situación para sacudir nuestra tibieza, ¿verdad que sí? Y que el Señor siga sacudiendo nuestra tibieza espiritual, hermano. En todas las áreas. Y ya no les quiero dejar más tarea, pero en algún momento estudien la tibieza espiritual. Porque está bien profundo. Y de verdad yo me veo desafiado porque el Señor habla, hermano. El Señor habla. El Señor habla. Hay veces que nos está faltando tal vez la consagración, y el Señor levanta siervos, levanta a tu esposa, levanta a tu esposo, levanta a tu hijo, levanta al hermano, la hermana,
Usted siga adelante. Tibieza, tal vez. Señor, ayúdame a ver. Y no a tomarla contra el hermano o la hermana. ¿Por qué me lo diría eso bien? Sino ver que estás hablándome el Señor. ¿Por qué estás tan afanado? ¿Por qué no te consagras al Señor? Y así, hermano, tantas cosas. Entonces, nada más les dejaría 5 cosas para poder identificar a Cristo el profeta en una vasija. La calidad de su mensaje. La calidad, ahora sí la calidad. ¿Y qué tipo de mensaje nos está trayendo? Cuando predomina la amonestación, podremos testificar de Cristo como profeta. Porque yo insisto en ese verso, que si algo hizo el Señor en todos los profetas, no fue ni sanar, ni liberar, ni prosperar, fue amonestar. Aunque la bondad del Señor con su pueblo ha sido mucha, y eso lo hacía también. Pero algo no le falló a todos los profetas que tenemos. Léanlos. Y todos tienen una amonestación. Desde Moisés hasta Malaquías. El libro de Malaquías, ¿cómo termina, hermano? Pero con una amonestación a los líderes y a los sacerdotes diciéndoles, o se arreglan o se arreglan. Todos amonestaron, mis hermanos. Entonces agradecemos al Señor por Cristo el profeta. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor los siga amonestando? Aunque duela, a veces moleste, incomode. Señor, pero síguenos amonestando en todas estas áreas para poder ser esa iglesia sin mancha y sin arruga, porque esa es la iglesia que tú estás buscando y que tú estás preparando para tu venida, Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por su profeta, Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres el profeta. Y nos dices algo bien tremendo, Señor, que todo aquel que no oiga a este profeta será desarraigado. Pero yo creo que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.